oración por Cristian para pedir al Señor que lo bendiga y le dé siempre las palabras adecuadas para hablarnos ahora de su cruz. Señor, en tus manos amorosas ponemos a nuestro hermano Cristian y te pedimos que tú sigas haciendo tu obra sanadora en su mente, en su corazón, en todo su ser, que lo sigas llenando de tu gracia y de tu amor y que sigas ayudándolo a ser un buen servidor en los momentos de cruz como en los momentos de gloria. Y Madre María, dale hoy a Cristian, tu hijo, tu bendición maternal. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda todo lo que pides, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y recibe la bendición maternal de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Bien, antes de comenzar, vamos a guardar un momentito de silencio para disponernos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio. Y así como están, van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el tema que me dio la hermana, pues en automático me hizo pensar en un texto. De hecho, yo tengo ya en mi canal de YouTube tengo como un retiro, creo que son como 3 o 4 charlas, sobre un documento que escribió San Luis Grignion de Montfort, que es un santo francés del siglo XVII-XVIII, que es más conocido por su tratado sobre la Virgen María. Pero en realidad a mí me ha impactado más un texto que es muy delgadito, muy chiquitito, se llama Carta a los Amigos de la Cruz. También hay otro que es la verdadera devoción a la sabiduría, que es Cristo, sabiduría, que también es muy bueno. Pero muy particularmente pues, librito, carta básicamente, que él escribió a lo que él llama los Amigos de la Cruz, creo que puede ayudar de acuerdo al tema que me propuso que les diera a la hermana. Evidentemente voy a sintetizar, no voy a decir todo, pero quizá voy a dar algunos elementos que pueda servir. Y quisiera comenzar con una premisa que pone San Luis Grignion de Montfort, que es, como decía ahorita la hermana, generalmente en la cruz pues tendemos a huir, ¿no? Pero a veces creemos que los que huyen de la cruz son personas que no conocen a Dios, que viven constantemente en el pecado, etc. Y no, también se puede huir de la cruz por razones, entre comillas, muy religiosas, ¿no? O muy religiosamente uno hacerse escamotear la cruz, dice San Luis Grignion de Montfort. Estáis unidos vigorosamente, amigos de la cruz, como otros tantos soldados del crucificado, para combatir el mundo. No huís de él como los religiosos y religiosas. Ojo, o sea, está hablando ya de personas que huyen de la cruz, no en el sentido de los grandes pecadores, sino ya está hablando de religiosos y religiosas. No huís de él como los religiosos y religiosas que por miedo a ser vencidos
por miedo a ser vencidos, sino que avanzáis como intrépidos y valerosos guerreros en el campo de batalla, sin retroceder un solo paso ni huir cobardemente. Ánimo, luchad con valentía. Entonces, uno puede tener muchos pretextos religiosamente colocados para poder escamotear la cruz. La otra vez que vine les decía un poco con estas catequesis que está dando sobre el discernimiento del Papa Francisco, de cómo él decía, por ejemplo, ¿qué podemos decir de una alma que siente ganas de estar en el Santísimo? De pronto siente un ardor de estar en el Santísimo y orar delante de Él. ¿Quién se atrevería a decir que eso no viene de Dios? Dice, pero hay que ver discernimiento, porque ¿qué tal si esa persona, por ejemplo, una monjita que quiere estar con Jesús en el Santísimo Sacramento, pero nada que esas ganas de estar con Jesús en el Sacramento, pues le vienen a la hora de que le toca lavar la loza? Entonces, está muy conveniente que queramos estar tanto con el Señor en esa circunstancia. Eso, fíjense, por una razón muy buena, estar con el Santísimo, ella le está corriendo a la cruz tan sencilla como es algo que posiblemente no le gusta, como lavar la loza, ¿no? Entonces, quitemos primero este estereotipo de que los que están en contra de la cruz y todo eso son los grandes pecadores, los que no creen a Dios, o los ateos, los masones. No, no, no. Nosotros más de una vez y con argumentos muy religiosos, entre comillas, le sacamos el lado a la cruz, ¿verdad? La cruz se abraza, ahorita también la hermana dijo una palabra muy importante, en comunidad, no en masa. Desafortunadamente, hoy, por ejemplo, por la política, no se habla tanto de comunidad, sino las grandes masas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo comunitario no quita lo personal. Yo puedo seguir siendo yo en una comunidad. Cuando ya estamos hablando de masa, ahí ya no se distingue. Ahí hay una cuestión que no... Y esto lo pongo muy importante porque muchas veces alguien empieza a creer que su cruz es estar agarrando las cruces de otros y genera unas cuestiones de codependencia. Y eso no es sano. Claro que tenemos que ayudarnos los unos a los otros con nuestras diferentes cruces, pero sin intrometerte. ¿Por qué? Porque si no fastidias el proceso de purificación que tiene que hacer la cruz en esa persona. Entonces, la cuestión de la cruz se tiene que vivir comunitariamente, cada quien con su cruz, individualmente, pero evidentemente cuando ves compañía con los demás hermanos, la cruz se hace más llevadera. Pero no es que tú le traspases la cruz, la mía no se la paso a la hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy huyendo y ella está no me está tratando en una espiritualidad de comunidad, sino de masa, ¿no? De codependencia. Entonces, dice San Luis Griñón de Montfort, uníos fuertemente. La unión de los espíritus y de los corazones es mucho más fuerte y terrible al mundo y al infierno de lo que lo serían los ejércitos de un reino bien unido para los enemigos del Estado. Los demonios se unen para perderos. Ahorita voy a hacer este texto es del siglo XVIII, una matización, pero bueno, dice San Luis Griñón de Montfort, los demonios se unen para perderos. Yo diría más bien porque el mal nunca genera unidad. Si bien nos va, genera uniformidad. Podríamos decir, los demonios se juntan o se rejuntan, pero unidad solamente se da en el bien. No puede haber... ¿Qué significa diablo? En griego, diabolos significa el que divide, el que separa. Entonces es imposible que haya unidad entre los malos. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en México con toda esta crisis de narcos y todo eso, entre ellos mismos se balancean después. O sea, el mal nunca va a generar unidad. Pero bueno, se entiende un poquito, o chance, él es francés, yo no sé el texto francés, tal vez una mala traducción al español, y tal vez San Luis estaba diciendo, los demonios se juntan para perderos, pero aquí traducen como los demonios se unen para perderos, uníos para derribarlos. Ustedes sí únanse, porque el bien sí se puede, nosotros sí nos podemos unir para darle una tunda al demonio. Los ávaros se unen para negociar y acaparar oro y plata. Unid vuestros esfuerzos para conquistar los tesoros de la eternidad contenidos en la cruz. Los libertinos se unen para divertirse.
ustedes únanse para sufrir. Entonces, sigue diciendo San Luis Griñón de Montfort, el que quiera, esto porque él en esa carta básicamente desglosa lo que yo digo que es el ABC, el 1, 2, 3, la regla, el manual para comenzar a ser cristiano. Si yo les dijera, ¿qué parte del Evangelio? Tú dirías, ¿cuál es el primer paso para comenzar a ser cristiano? Digo, sacramentalmente sabemos el bautismo, ¿eh? Pero, o sea, en la praxis, ¿cuál es? En la práctica, dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿no? Siempre les digo, por ejemplo, muchas veces cuando la cruz no se está soportando hay que revisar los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque dice, tome su cruz, pero Jesús no dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. No, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que se vacíe de sí mismo, que se olvide de sí mismo, tome su cruz y me siga. Es decir, que para una persona que no está olvidada de sí mismo, que no trabaja en lo que llamamos abnegación, la negación, la cruz tarde que temprano la va a aplastar. Porque no se puede cargar la cruz sin antes estar abnegado, negándose a sí mismo, ¿eh? Entonces, y él desglosa en esa carta de los amigos de la cruz, parte, qué significa el que quiera. Si hay preguntas, anótenlas. Al final, si hay una oportunidad, respondemos a algunas preguntas. Y cuando dice el que quiera, San Luis Griñón de Montfort detectó una cosa bien interesante. Dice, el Señor dice el que quiera y no los que quieran, como para indicar el reducido número de los elegidos que quieren conformarse a Jesucristo llevando la cruz. Es tan limitado este número, que si lo conociéramos quedaríamos pasmados de dolor. Entonces él dice, por algo Jesús no dijo, los que quieran seguirme, el que quiera, como decir, ya de entrada el Señor sabe que van a ser poquitos, ¿no? Y sigue diciendo San Luis Griñón de Montfort, lejos de la compañía de los amigos de la cruz, los que sufren orgullosamente, los sabios según el siglo, los grandes genios y espíritus agudos, henchidos y engreídos de sus propias luces y talentos. Eso no son capaces para poder cargar la cruz. Lejos de aquí los grandes charlatanes que aman mucho el ruido sin otro fruto que la vanidad. Lejos de aquí los devotos orgullosos que hacen resonar en todas partes el en cuanto a mí, del orgulloso Lucifer, no soy como los demás. Que no pueden, ojo con esto, ahí avienta piedras bien duras, esos que no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que los ataquen sin defenderse, que los humillen sin ensalzarse. O sea, nos retiramos de Jesús crucificado cuando, por ejemplo, somos lo que llama aquí devotos orgullosos. Dice, lejos de aquí los devotos orgullosos que hacen resonar en todas partes del orgulloso Lucifer el en cuanto a mí no soy como los demás. Eso evidentemente no lo va a hacer un pecador. Ese tipo de huir de la cruz nos llega a nosotros los religiosos, los que estamos de alguna manera intentando vivir la fe, porque posiblemente nos creemos más santos y más buenos que los demás. Y no nos estamos dando cuenta que con esa actitud terminamos alejándonos. ¿Y cómo se ve? Dice, porque al final después no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que los ataquen sin defenderse, que los humillen sin ensalzarse. Esto daría para mucho, pero yo les digo, generalmente el cristiano nunca se debe de defender, jamás. Pero aunque estén calumniando, es decir, calumniar es hablar mal de ti, cosas falsas. Difamar es hablar mal de ti, cosas verdaderas, que también no siempre es bueno. La mayoría de las difamaciones son negativas. Hay algunas que sí se pueden justificar, pero la calumnia nunca se justifica, porque ¿cómo puedes hablar mal de una persona en algo que es falso? Entonces, y ni en ese caso nos debemos defender, el cristiano no se debe defender. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, que hablen mal de mí, que me destrocen mi fama y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos aquí para proclamar la fama de Jesús, no para defender. O sea, en el momento, el tiempo que yo gasto en defender mi fama es tiempo que ya no lo puedo emplear en defender a Jesús o hablar de Jesús, vamos a decirlo así. Salvo, les digo, ¿cuándo se pueden defender?
en dos casos, al menos yo creo que es justificable defenderse, pero precisamente porque va de acuerdo al Señor. Uno, cuando se afecta a terceros. O sea, si a mí me están calumniando, pues a mí que me destrocen mi fama, punto. El Señor tendrá la última palabra. El calumniador creerá que ya lo vencimos, le destrozamos la fama y todo eso. Al final vas a dar cuentas, mijito. Y mi fama también quedará resplandeciente el día del juicio. Porque dice la misma Sagrada Escritura que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Entonces, el que calumnia, cuidado, porque el juicio que va a tener va a ser muy duro. Y el calumniado, que ni se preocupe, el Señor siempre va a hacer justicia a su tiempo. Chance y te hace justicia estando todavía en vida. Pero si no, en el juicio final, todo ahí se va. Entonces, pero si el no defenderme termina ensuciando a otras personas, entonces ahí yo sí me defiendo. Pero no por mí, sino para que no afecten a terceros. Y la segunda cosa para defenderse, yo digo, es el bien común. Es decir, el bien de todos, la parte comunitaria. Si yo no me defiendo de esas calumnias, afecto el bien común, entonces ahí yo tengo que defender. Pero de ahí en más, ni gasten tiempo en defenderse. Es más, hay un psicólogo muy bueno en Orange, el doctor Johnny Aguirre, que él dice inclusive una estrategia muy buena con esto. Dice, una vez terminé de una conferencia y una señora se me acercó y le dijo, doctor, no me gustó su charla. Me pareció muy mala su charla y todo eso. Dice, ahí si yo lo hubiera tomado personal, en automático me defiendo. Oiga, yo he estudiado tanto tiempo en la universidad, preparé esta conferencia con tanto tiempo, etc. Dice, y no estaría mal, pero no solucionaría el problema. ¿Por qué? Porque yo de antemano no sé por qué. Entonces dice, cuando alguien les ataque, no se defiendan rápido. Pregúntenle qué esperaba, cuáles son las expectativas. Entonces le dijo, sí, no le gustó y todo eso. A ver, y dígame, ¿por qué? ¿Qué esperaba? No, pues yo esperaba que nos dijera cómo tratar a niños psicológicamente con cáncer y todo eso. Entonces le dije, mira, esta charla no se trataba de eso. Pero yo ayudé por mucho tiempo en un hospital con niños de cáncer, tiene unos minutitos y hablé con la señora, mira, le recomiendo esto, ese punto. Se solucionó. De otra manera, si él se hubiera defendido, ella contraatacado y una defensa y un ataque y todo eso, ¿por qué? Porque no sabe por qué la persona tiene algo contra ti. Porque muchas veces lo que tienen contra ti es una deformación. Ellos entendieron algo que tú dijiste, pero lo interpretaron mal. O ya vienen con chismes de otros sobre ti, que ni siquiera lo verifican con ti, ¿no? Te dijeron, fulanito de tal. Por eso es veneno puro. Dice, por eso el Papa Francisco, que los chismosos son como terroristas. Llegan, avientan la bomba y se van tranquilos. Entonces, ahora bien, San Luis Griñón de Montfort en esta carta habla de la confección de la cruz, o sea, cómo es la cruz, cómo está confeccionada y formas de cargarla. Dice San Luis Griñón de Montfort, que cargue con su cruz, la suya propia, ¿ya ven? Acá no se vale de que dame tu cruz y yo No. Cada quien con su cruz, sufriendo en comunidad, pero cada quien con la suya. Que cargue con su cruz la suya propia, que ese hombre, esa mujer excepcional, que toda la tierra no alcanzaría a pagar, cargue con alegría, abrace con entusiasmo y lleve con valentía sobre sus hombros la propia cruz y no la de otro. La cruz, y aquí se pone como en labios de Jesús, la cruz que mi sabiduría le fabricó con número, peso y medida. La cruz cuyas dimensiones, espesor, longitud y anchura y profundidad tracé por mi propia mano con extraordinaria perfección. La cruz que le he fabricado con un trozo de la que llevé al Calvario. Esa es una manera muy bonita a la hora de ir meditando en nuestras propias cruces. Es una manera muy bonita que dice San Luis Griñón de Montfort. En cada cruz de unos tenemos un pedacito de la de Jesús. Y eso nos tendría que animar, O sea, en la cruz de cada uno hay un pedacito de la cruz de Jesús.
Como fruto del amor infinito que le tengo, la cruz que es el mayor regalo que puedo hacer a mis elegidos en este mundo. Ahora bien, antes de explicarles cómo explicaba, dice que la cruz en su espesor esto, en su longitud es esto, esto, voy a hacer algunas notas aclaratorias para que podamos entender y no haya confusiones. Primeramente hay que diferenciar las cruces deseadas por Dios y las cruces permitidas por Dios. Eso es importante. Porque ante las cruces podemos decir, no, es que Dios me la está mandando. No, Dios nunca deseó. Vamos, por ejemplo, que una persona te abuse física, sexualmente o de lo que sea, ¿alguien puede decir, Dios me mandó esa cruz? No, o sea, ¿Dios quiere eso? No. Claro que es una cruz, pero es una cruz permitida por Dios, pero no deseada por Dios. Y por eso el abusador tendrá que dar cuentas de ello. Dios ha permitido en respeto a la libertad del maloso pero no es una cruz que deseó Dios, que permitió. Hay otras que sí las desea para nuestra purificación, que generalmente ahorita las voy a desarrollar más adelante, tienen que ver más con cruces interiores, más que si me pegó un cáncer o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, primero hay que tener claro eso, sobre todo también porque muchas veces, inclusive nosotros sufrimos cruces que ni Dios nos mandó, ni nos la están haciendo otras, solitos nos las hemos provocado. Solitos. Y entonces no va bien en profundizar en la cruz cuando yo, por ejemplo, no sé, tengo una cirrosis porque le eché tremendamente el alcohol y todo eso, yo no puedo decir que esa cruz me la mandó de Dios. Ahora, en esa cruz que ya yo me la provoqué todo eso, ¿puede hacer acto de presencia de Dios? Sí. Y acompañarme en el sufrimiento, sí. Pero empecemos a diferenciar, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos cada cosa que le achacamos a Dios, cruces que Él no nos está mandando. Dice San Luis Griñón de Montfort, no os busquéis cruces de propósito y por cuenta propia. No hay que hacer el mal para que se logre el bien. Alguien puede decir, bueno, si la cruz es tan importante y todo eso, pues déjame, me hago el mártir y ahora sí que provoco el mal que me venga a mí, ¿no? Dice, no. No hay que hacer el mal para que se logre el bien. Sin inspiración especial no hay que hacer las cosas mal para atraerse el desprecio de los hombres, sino imitar a Jesucristo, de quien se dijo, qué bien lo hace todo. No se debe obrar por amor propio o vanidad, sino para agradar a Dios y convertir al prójimo. Si os dedicáis, ojo con aquí da la clave, si os dedicáis a cumplir con vuestros deberes lo mejor posible, no os faltarán contradicciones, persecuciones ni desprecios. Así que no se hagan los mártires, no vayan a buscar. Basta que tú respondas bien en lo que te toca, con eso te van a llegar solitas las persecuciones. Ahí en lo sencillito, ¿eh? Porque después entra, y eso es vanidad. Uno podría decir, estoy creciendo en santidad. No. O sea, ¿por qué provocas que te hagan ciertos males y todo eso de a gratis? Tú sé fiel y solitos vas a tener una cruz a tu medida, ¿eh? Entonces dice, si os dedicáis a cumplir con vuestros deberes lo mejor posible, no os faltarán contradicciones, persecuciones ni desprecios. La divina providencia os las enviará sin que vosotros lo queráis o elijáis. Sigue diciendo San Luis. Si os disponéis a hacer algo en sí indiferente, que aunque sin motivo pudiera escandalizar al prójimo, absteneos de hacerlo por caridad para evitar el escándalo de los débiles. El acto heroico de caridad que hacéis en estas circunstancias vale infinitamente más de lo que hacéis o querías hacer. ¿A qué se está refiriendo aquí San Luis Griñón de Montfort? Por ejemplo, vemos en la misma Biblia un caso, San Pablo. Cristo, ¿no?, vino a liberarnos de la ley, no de liberarnos, sino a plenificar la ley antigua, porque él dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. En la ley antigua había alimentos impuros, por eso los judíos no comen cerdo, por ejemplo, ¿no? Es un alimento impuro. Pero ya en las primeras comunidades, como el mismo Señor nos dijo que lo que mancha al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, entonces empezaron los primeros cristianos a tener algo complicación, porque a veces iban al mercado y la carne que a veces se vendía había sido sacrificado en cultos paganos.
Entonces dice, no, de esa carne no vamos a comer y todo eso. Y San Pablo les dice, no, o sea, no digan que una cosa, San Pedro también habla un consejo de que dice, no le digan mal a lo que Dios ha hecho bueno. Ahora, San Pablo dice, si estás con una familia, etcétera, y de antemano se sabe que esa carne fue sacrificada a dioses paganos y todo eso, si tú la comes, no pasa nada. Pero por no escandalizar a esos que todavía no lo entienden, no la comas. Pero no porque sea mala, sino por caridad. Entonces, muchas veces penitencias, no sé, yo voy a ayunar, pero nada, que tu esposo te dice, ¿sabes qué? Hoy vamos a salir a comer. ¿Qué sería lo mejor? Decirle, no, ¿sabes qué? Es que estoy ayunando, o ir a pasar el tiempo con tu esposo. Pues lo más probable es de que Dios quiera que fortalezcas tu matrimonio con eso. Ya me ayunarás otro día. Entonces, tengamos cuidado porque a veces las cruces que nosotros nos ponemos pueden estar hiriendo el bien común al prójimo, etc. Y San Luis Griñón de Montfort dice, no, en esas tengan mucho cuidado. No porque el sacrificio que estés haciendo esté mal, sino porque no es prudente. Dice, entonces, pero pone la aclaración. En algunos casos, sé prudente y esa cruz no la cargues por no escandalizar al otro. Pero en otros casos, no le tengas miedo, dice. Pero si el bien que vas a hacer es necesario o útil al prójimo, aunque algún fariseo o espíritu malintencionado se escandalice sin motivo, consultad a una persona prudente para saber si lo que hacéis es necesario o útil al prójimo en general. Si ella lo juzga así, proseguid vuestra obra y dejadles hablar, con tal que os dejéis, con tal que os dejen actuar. Contestad entonces como nuestro Señor a algunos discípulos suyos cuando vinieron a decirles que los escribas y fariseos estaban escandalizados por su palabra y acciones. Dejadlos, son ciegos. Punto. Porque en otras ocasiones, pues que se escandalicen, pero es un bien objetivo que Dios te está pidiendo, pues que digan misa. Y a veces eso es hasta en la propia casa, ¿eh? O sea, sobre todo cuando, cuántos jóvenes yo he conocido, que tienen vocación y necesitan salir, los papás no son muy religiosos, es un escándalo, ¿ah? Pero es una cuestión que vale la pena, por mucho que se escandalicen los papás, ¿no? Sigue siendo San Luis Griñón de Montfort. Cuando por ignorancia o aún por culpa vuestra cometáis alguna torpeza que os acarree alguna cruz, estas cruces que yo les digo que muy fácil decimos, no, Dios me la está mandando, no, solita te la diste tú. O sea, no puedes decir, el Señor me mandó esta diabetes, comías chocolates todos los días, o sea, ¿cómo? Pues no, ahora como que Dios me la mandó, ¿eh? O a veces, inclusive en el matrimonio, se suele decir, en cierto sentido yo no lo encuentro mal, cuando uno dice, mi cruz es mi matrimonio, en cierto sentido espiritual se puede entender bien, pero generalmente cuando uno lo dice, lo dice en sentido negativo. Y eso es una falta de respeto al sacramento del matrimonio y a veces injusto a Dios, porque a veces, no sé, la doña dice, Señor, mira, la cruz que me diste es mi esposo. Y el mismo Señor diría, te la di cuando me la pediste. Porque ni siquiera discerniste antes de casarte, ni siquiera oraste, Señor, ¿es etcétera? Ah, no, ahora la culpa de esa cruz que se llama esposo es culpa del Señor, ¿eh? Entonces hay muchas cruces que nosotros nos ponemos solitos, pero aquí dice una cosa muy bonita San Luis Griñón de Montfort. Dice, cuando por ignorancia o aún por culpa vuestra cometáis alguna torpeza que os acarrea alguna cruz, humillaos inmediatamente dentro de vosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios sin tribulación voluntaria. Es decir, humíllate, reconócela. Fue mi culpa, lo acepto, no te haces el mártir. Pero dice, sin tribulación voluntaria. ¿Por qué? Porque hay algunos que aceptan su culpa, pero se van casi a deprimirse, ¿verdad? No, yo ya no valgo nada. No. Esos son territorios del demonio, la depresión. No la depresión psicológica, sino la cuestión de perder la esperanza, ¿verdad? La depresión es una cuestión de una enfermedad que se debe tratar, no es pecado. Entonces, pero el perder la esperanza es meterte a los terrenos del Satanás, que es por eso cuando te pecas, generalmente el demonio por alguna parte te quiere desilusionar. Y más si estás peleando contra ese pecado. Ya volví a caer, etcétera. Todo eso, tengan mucho cuidado. Por eso aquí dice muy bien San Luis Griñón de Montfort.
humíllate, reconoce tu falta, esta cruz gratuita que te acabas de aventar, pero dice, sin tribulación voluntaria. Acepta tu culpa, pero serenamente. Ni te quites culpa, ni le eches más. ¿Eh? Diciendo, por ejemplo, dice San Luis, en vos, en vuestro interior, dentro de ti, diciendo, estos son, Señor, los frutos de mi huerto. Y si en vuestra falta hubiera algún pecado, aceptad la humillación como castigo de vuestro orgullo. Muy a menudo, Dios permite que sus mejores servidores, ojo con esto que está diciendo aquí San Luis, muy a menudo Dios permite que sus mejores servidores, no estamos hablando de grandes pecadores, de que sus mejores servidores, los más elevados en gracia, cometan faltas de las más humillantes para empequeñecerlos a sus propios ojos y delante de los hombres, para quitarles la vista y el pensamiento orgulloso de las gracias que Él les comunica y el bien que hacen, de modo que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios, como dice el Espíritu Santo. Esto también lo decía un paisano de San Luis Griñón de Montfort, el padre, el cura de Ars, San Juan María Vianney. Él decía, hay algunos que empiezan a crecer en virtudes y virtudes y virtudes, pero les va faltando la humildad. Y dice, y hagan de cuenta que construyen un edificio de virtudes, no el demonio, Dios mismo derriba ese gran edificio de puras virtudes. ¿Cómo Dios? Derribar virtudes, sí, porque al Señor no le interesan virtuosos soberbios, presumidos. Entonces, por hacerle un bien, dice, todo lo que creció esa persona se lo derrumba y lo hace caer más abajo desde como comenzó. Cuidado por eso, aquellos que se empiezan a creer la divina garza envuelta en huevo, porque no, yo ya voy al retiro, porque no, o sea, que tengan mucho cuidado, porque el Señor, por quererlos mucho, los va a poner más abajo de donde comenzaron. Porque a Él no le interesa tener religiosos o virtuosos que les falte la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Y entonces, explicando esto, ya se va a entender mejor, dice, la cruz tiene un espesor. ¿Cuál es el espesor de la cruz para San Luis Griñón de Montfort? Dice, la cruz constituida en cuanto a su espesor por la pérdida de bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores y enfermedades, penalidades espirituales que por permisión mía le sobrevendrán día a día hasta la muerte. Ese dice que es el espesor de la cruz. Las pérdidas de bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales que por permisión, no por deseo, por permisión mía, dice el Señor, le sobrevendrán día a día hasta la muerte. En esto también quisiera aclarar rápidamente, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, muchas veces se ha pensado así y desafortunadamente me he encontrado con víctimas que me dicen que el sacerdote le dijo, no, pues estás casada, aguanta, es tu cruz, vete. O sea, eso no se puede. Puedes procesar defectos de carácter de tu esposo y todo eso, pero la violencia nunca puede ser justificable. Una vez estaba tratando a el esposo le golpeaba en partes en donde no se veía con la ropa, pero bueno, me di cuenta, hablé con ella, le pegaba generalmente en la noche y ella me salía con eso. No, pero es que no, porque yo le decía, si quieres, yo te digo cómo denunciar. Y aquí hay casas de protección, aquí en los Estados Unidos te lleva una casa secreta, etcétera, y todo esto. Y dice, no, es que yo quiero con este sufrimiento salvar el alma de mi esposo. Y le digo, a ver, vamos haciendo esto. Imagínate que hoy en la noche te da una golpiza. Y tú lo ofreces por él, pero a él, de tan enojado que se puso, le da un infarto. Después de haberte golpeado, ¿para dónde crees que se va? Entonces ella se quedó, no, si estás buscando la salvación de él, lo que tienes que buscar es que haga un cambio. Y si mandarlo a la policía le puede ayudar, hay algunos tan tercos que ni en la cárcel reconocen, pero bueno, al menos no hacen más daño. Entonces, también hay que limitar, porque esta cuestión, una cuestión es aceptar la cruz y otra cosa es lo que le llaman el dolorismo. No, espérate, tú no necesitas. Es más, el mismo catecismo de la Iglesia Católica habla de la legítima defensa.
Yo soy soltero, pero si estuviera casado y se mete un violador a tratar de abusar a mi esposa y a mi hija y todo eso, yo no le puedo decir a mi esposa y mis hijas, vamos a ser mártires, ¿no? El martirio es una decisión personal. Si fuera a mí que solamente me va a atacar, yo digo, y no defenderme, listo, puedo ser mártir, punto. Pero yo no le puedo aplicar el martirio a otros. Más aún, dice el catecismo, que muchas veces la legítima defensa es obligación. No solamente tienes el derecho de defender, tienes la obligación, sobre todo, de defender a los más pequeños. Inclusive, si en la defensa llego a matar al criminal, ni siquiera es pecado en esa condición. Claro, tiene que ser el último recurso, ¿va? Pero ni siquiera matar termina siendo pecado cuando está bajo la legítima defensa, ¿va? Entonces, entendamos bien esta cuestión. Entonces, ese es el espesor. La longitud. ¿Cuál es la longitud de la cruz para San Luis Griñón de Montfort? Dice, la cruz constituida en cuanto a su longitud es por una serie de meses o días en que se verá abrumado de calamidades. Quizá más los que tienen ya más edad podrán reconocer que hay ciertos momentos de la vida que tú dices, no, pues ya no hace falta que me orine un perro. O sea, de hecho le estaba diciendo a una amiga que es enfermera, yo estoy teniendo algunas complicaciones de salud y estoy sufriendo bastante con la burocracia de esto del medical, no, terrible, o sea, y había sido un día muy pesado y todo eso, entonces dije, me voy a estresar, ya en la tarde voy a salir a caminar y empieza a llover. Entonces te digo, ya no hace falta que... Entonces, ya me metí a un supermercado mínimo para caminar y que la circulación un poco. Entonces, en cuanto a la longitud, dice, la longitud de la cruz son esos momentos que a veces son como muy concentrados, meses o días que se te vienen. Es que tú dices, es que es la renta, y es que es el hijo, y es que, no, dices, ya señor, un poquito, dame un respiro. ¿Eh? Entonces dice, por una serie de meses o días en que se verá abrumado de calamidades, postrados en el lecho, reducidos a mendicidad, víctimas de tentaciones, sequedades. Esto también es a nivel espiritual. No necesariamente hay cruces físicas, les digo, a nivel espiritual. Que se te vengan meses en donde tú estés en sequedad espiritual, no sientes al Señor, no veas, no tengas consuelos espirituales, reces sin nada, absolutamente nada. Víctima de tentaciones, Dios permite que el demonio te tiente más en ciertas épocas, puede ser, en su providencia, en su plan. Sequedades, abandonos u otras congojas espirituales. Esa sería la longitud de la cruz. La anchura. ¿Cuál sería la anchura de la cruz para San Luis Griñón de Montfort? Dice, la cruz constituida en cuanto a su anchura es por las circunstancias más duras y amargas de parte de sus amigos, servidores o familiares. Esas cruces cómo duelen. Que te insulte Perico de los Palotes, pues tú dices, pero fue tu esposo, fue tu mamá, fue tu novio. Que te hayan echado la puñalada los del trabajo, bueno, pero fue tu tía, fue tu prima, fue tu queridísima superamiga. La anchura de la cruz. Por las circunstancias más duras y amargas de parte de sus amigos, servidores o familiares. Profundidad. ¿Cuál es la profundidad de la cruz? Dice San Luis, la cruz constituida por último en cuanto a su profundidad son las aflicciones más ocultas con que le atormentaré sin que pueda hallar consuelo en las criaturas. Estas por orden mía le volverán la espalda y se unirán a mí para hacerla sufrir. Es decir, muchas veces que tú dices, bueno, mi familia no me entiende, ni en el grupo, ni todo esto, tú dices, pero el Señor, y el Señor, silencio. Es una cuestión de profundidad más dura. Claro, este tipo de cruces, tampoco digo que van a decir, yo he pasado eso. Generalmente ya este nivel de cruces se las da gente ya más avanzada, ¿eh? A nivel de su fe y todo esto. Porque una vez en un grupo le estaba hablando de la noche oscura del alma, ¿eh? Que la han pasado grandes santos, en donde verdaderamente su fe queda en oscuras, como que ni un pensamiento del cielo pasa, o sea, se queda absoluta. Y una vez uno me dice, yo creo que tengo eso. Y le digo, a ver, ¿tienes oración diaria? No. ¿Vida sacramental continua? No. ¿Obras de caridad? No. Entonces, no, lo tuyo se llama pereza espiritual. O sea, tú no ves a Dios ni nada por eso, no porque tengas la noche de la... No. Tú, pues, como quieres.
Pero grandes santos, Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos años no pasó en esa noche que nos enteramos hasta después que murió? O sea, y toda la obra la hizo sin sentir a Dios en una oscuridad del alma. Entonces también les digo, hay ciertos tipos de cruces que no se preocupen, no estamos tan avanzados, ¿verdad? Pero bueno, más o menos para que, para que le vayamos entendiendo. Y dice San Luis Griñón de Montfort, y es interesante que el Señor usó un verbo, que cargue, no que arrastre la cruz. Dice San Luis, que la cargue, que no la arrastre, ni la rechace, ni la recorte, ni la oculte. En otras palabras, que la lleve con la mano en alto, sin impaciencia ni repugnancia, sin quejas ni críticas voluntarias, sin medias tintas ni compomendas, sin rubor ni respeto humano. Que la cargue, que la lleve estampada en la frente diciendo como San Pablo, lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mi Maestro. Que la lleve a cuestas a ejemplo de Jesucristo para que la cruz sea el arma de sus conquistas y el cetro de su imperio. Por último, que la plante en su corazón por el amor fundamental. Una cruz sin amor, en automático les digo, te amarga. Hay personas que han pasado por muchos, nadie se los quita, por muchos sufrimientos, muchas cruces y todo eso, pero tú ves la diferencia si las han vivido con el Señor o no el Señor. Y se ve mucho en la cuestión de la amargura. En algunos las han llevado las cruces, pero como no han amado en su cruz, se amargan. Y son personas que pues hasta el contacto con ellos te amargan el rato. Entonces, por último, que la plante en su corazón para que no se amargue. ¿Cómo se planta? Dice, por el amor se planta la cruz en la vida de uno. Para transformarlas en zarza ardiente que día y noche se abrace en el puro amor de Dios sin que llegue a consumirse. De hecho, gracias. De hecho, decía creo que era San Felipe Neri, que decía que un santo triste es un triste santo. Eso no sé, no podrá haber alguno, pero no, o sea, el Señor, cuando hay amor, no es que, digo, en pleno sufrimiento va a estar risa y risa, no, pero hay una alegría interna en medio del sufrimiento. Eso no se da sin el amor. Y voy terminando con la cuestión que San Luis Griñón de Montfort también menciona varias cosas por qué la cruz es necesaria. Porque uno dice, bueno, me va a tocar, no, es que se tiene que antojar porque es necesaria para muchas cosas. Una cosa para la que es necesaria, la cruz es necesaria como vía para vencer los enemigos del alma. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Mundo no es el planeta, mundo es el ambiente que va en contra de todo de la lógica de Cristo. Que Cristo dice blanco, el mundo dice negro. Ese es el mundo que nos va llevando. Mundo, demonio, pues no creo que necesite presentación. Y carne es nuestra naturaleza herida por el pecado. Tú te das cuenta que nosotros tenemos una cosa que se llama concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Somos más fácil a caer en pecar que no caer. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está herida. Para vencer los enemigos de la cruz, mundo, demonio y carne, nadie mejor como la cruz. Entonces nos conviene la cruz. Si alguien está batallando con el mundo, con el demonio y la carne, revísele qué tanto está abrazando la cruz. Fíjate, dice San Luis Griñón de Montfort, un amigo de la cruz es un rey todopoderoso, un héroe que triunfa del demonio, del mundo y de la carne en sus tres concupiscencias. Al amar las humillaciones, arroja el orgullo de Satanás. Al amar la pobreza evangélica, triunfa de la avaricia del mundo. Al amar el dolor, mortifica la sensualidad de la carne. ¿Para qué otra cosa nos es necesaria o nos conviene la cruz? Como vía de reparación. Nada mejor que la cruz para reparar. Le explico rapidito. Si yo he pecado mortalmente, pues sé que se me perdona en la confesión. Voy y me confieso. Me confieso y apenas salgo del confesionario, me da un infarto y me muero. Ya recién confesado. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy?
¿Al purgatorio? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Por qué el purgatorio? Porque sabemos, una cosa es el pecado y otra cosa es la consecuencia del pecado. El pecado me fue perdonado en la confesión, por lo tanto ya al infierno no me voy, porque estoy perdonado. Pero no he reparado la consecuencia de mi pecado. En el infierno no es como dicen nuestros hermanos protestantes que no lo entienden, no es como ustedes creen que ahí se perdonan los pecados con una segunda oportunidad, no es cierto. En el purgatorio lo que se purifica son las consecuencias de nuestros pecados que no alcanzamos a purificar acá. Ejemplo, yo me robé $1,000, voy y me confieso, estoy arrepentido. ¿Estoy arrepentido y todo eso? ¿Quedo perdonado? Sí. Pero yo tengo que reparar. Los $1,000 que me robé los tengo que regresar. No, que ya me los gasté, pues les trabajas gratis. No, que no sé dónde está la persona que se lo robé, se lo das a un pobre. Ya perdonado estás, pero necesitas reparar, si no, ahí te espera el purgatorio, que no es precisamente una playa deliciosa, ¿va? Entonces, y todos los del purgatorio tarde que temprano salen al cielo, ¿va? Entonces, es importante la cuestión de la reparación. Es más, muchas veces ni siquiera nos vamos a imaginar, porque, por ejemplo, le estoy hablando del chisme. Un chisme, tú no sabes hasta dónde se fue. Es de las cosas más difíciles de reparar. Porque aunque tú digas, bueno, aquí en el grupo di un chisme, una calumnia, y el próximo día venga a decir, bueno, ¿saben qué? La verdad, perdónenme, dije mentiras y todo eso. No vinieron ya todas las personas. Muchas personas que vinieron los anteriores meses ya se lo contaron a la suegra, y se fue, y se fue, y se fue. ¿Hasta dónde? Y todo eso, desde hasta dónde se va el chisme, vas a tener tu culpa. ¿Cómo le haces para reparar eso? Entonces lo que haces es lo posible para reparar aquí, y lo segundo, tú dices, pues, abrazo mi cruz como forma de reparación. Les leo rapidito, dice, en realidad, queridos amigos, dice San Luis Greño de Montfort, en realidad, queridos amigos de la cruz, todos sois pecadores, no hay nadie entre vosotros que no merezca el infierno, y yo más que ninguno. Nuestros pecados tienen que ser castigados en este mundo o en el otro. Si no, lo son en este, lo serán en el otro. Si Dios los castiga en este mundo de acuerdo con nosotros, el castigo será amoroso. En efecto, no nos castigará su misericordia, que reina en este mundo, y no su rigurosa justicia. Será un castigo ligero y pasajero, acompañado de dulzura y méritos y seguido de recompensas en el tiempo y en la eternidad. Pero si el castigo que merecen los pecados cometidos queda reservado para el otro mundo, la justicia inexorable de Dios, que todo lo lleva a sangre y fuego, ejecutará la condena. Más nos conviene ir reparando las cosas aquí. Es mucho más facilito. Por muy difícil que se te haga pedirle perdón a esa persona aquí. No, créeme lo que es muchísimo más facilito que lo que tengas que reparar después de que brinques el charco de esta vida. Dice San Luis Greño, queridos hermanos y hermanas, ¿pensamos en esto cuando padecemos alguna pena en este mundo? Pienso decir, ¿sabes qué? Antes de que se me venga, no, yo tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no se nos viene mejor? ¿Cuántas cosas todavía me falta a mí reparar? Chismes, calumnias y todo eso. ¡Qué suerte la que tenemos! ¿Quién piensa así? Dice San Luis. Pues al llevar esta cruz con paciencia cambiamos una pena eterna e infructuosa por una pena pasajera y meritoria. ¿Cuántas deudas nos quedan por pagar? ¿Cuántos pecados cometidos para expiar por ellos? Aún después de una amarga contrición y una confesión sincera, tendremos que padecer en el purgatorio por habernos conformado con unas penitencias bien ligeras durante esta vida. Cancelemos pues amistosamente nuestras deudas en esta vida, llevando bien nuestra cruz. En la otra vida, todo se paga hasta el último céntimo, hasta la menor palabra ociosa. Si lográramos arrancar de manos del demonio el libro de muerte en el que lleva anotados todos nuestros pecados y el castigo que merecen, qué deuda tan enorme hallaríamos, y qué encantados quedaríamos de padecer durante años enteros en esta vida antes que sufrir un solo día en la otra.
¿Para qué otra cosa nos sirve la cruz? Como vía de sabiduría. Y esto es bien bonito porque no es lo mismo alguien sabio que alguien inteligente. Mira, alguien inteligente es tu hijo que está en la universidad y todo eso y está sacando buenas notas. Pero tú, sin saber leer ni escribir, puedes ser más sabio que él. No más inteligente, pero más sabio sí. La cruz es excelente maestra de sabiduría. Dice San Luis Griñón de Montfort. Adiestraos, pues, en esta sobreeminente ciencia bajo la dirección de tan excelente maestro, y poseeréis todas las demás ciencias, ya que ésta las encierra a todas en grado eminente, esta ciencia de la cruz. Ella es nuestra filosofía natural y sobrenatural, nuestra teología divina y misteriosa, nuestra piedra filosofal, que por la paciencia cambia los metales más toscos en preciosos, los dolores más agudos en delicias, la pobreza en riqueza, las humillaciones más profundas en gloria. Aquel de vosotros que sepa llevar mejor su cruz, vean esto que va a decir, aquel de vosotros que sepa llevar mejor su cruz, aunque por otra parte sea un analfabeto, que no sabe ni leer ni escribir, es más sabio que todos los demás. Aquel de vosotros que sepa llevar mejor su cruz, aunque por otra parte sea un analfabeto, es más sabio que todos los demás. Escuchad al gran San Pablo, dice San Luis, que al bajar del tercer cielo, ya saben que Dios le dio una probadita del cielo estando en vida San Pablo, que al bajar del tercer cielo, donde aprendió misterios escondidos a los mismos ángeles, exclama que no sabe ni quiere saber nada fuera de Jesucristo crucificado. Alégrate pues tú, pobre ignorante, tú, humilde mujer sin talento ni letras, si sabes sufrir con alegría, sabes más que un doctor de la Sorbona, una gran universidad de Europa, que no sepa sufrir tan bien como tú. Sí, tu hijo titulado, doctor y un posgrado y todo eso, pero si no sabe la ciencia de la cruz, a ver en qué le sirven sus títulos y sus negocios y todo eso a la hora de que le llegue un sufrimiento físico, emocional, etc. En cambio tú posiblemente muy apenas sabes leer y escribir, pero sabes la ciencia de la cruz, lo sabes todo, ¿no? ¿Para qué otra cosa sirve la cruz o nos es necesaria? Como vía de cristificación. Nuestra meta aquí es parecernos a Cristo. Eso es ser santo. Estamos llamados todos a ser santos. Y eso es asemejarnos a Cristo, ¿no? Y la cruz, pues nada más nos mejora, imagínate. Dice San Luis Griñón de Montfort. Sois miembros de Jesucristo. ¡Qué honor! Pero qué necesidad tan imperiosa de padecer implica el serlo. Si la cabeza está coronada de espinas, ¿quién es la cabeza? Cristo. Dice, si la cabeza está coronada de espina, ¿lo serán de rosa los miembros? O sea, no, pues es que no esperaba que después de convertirme fuera, pues ¿a quién le estás sirviendo si estás un crucificado? O sea, y perfecto, todos al menos creo que tenemos cola que nos pisen. No nos tendrían que decir, ay, pues mira, qué sorpresa, me están llegando si a la cabeza, ve cómo la trataron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Que tenemos materia cola de sobra, ¿va? Entonces dice San Luis Griñón de Montfort, si la cabeza está coronada de espinas, ¿lo serán de rosa los miembros? Si la cabeza es escarnecida y cubierta de lodo camino al Calvario, ¿querrán los miembros vivir perfumados y en un trono de gloria? Si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿descansarán los miembros entre plumas y edredones? Esto sería monstruosidad inaudita. No, mis queridos compañeros de la cruz, no os hagáis ilusiones. Esos cristianos que veis por todas partes trajeados a la moda, en extremo delicados, altivos y engreídos hasta el exceso, no son los verdaderos discípulos de Jesús crucificado. Con esto no significa que no se puedan un tacuche, alguna cosita, no, pero vamos a decir que viven eso para el exterior, ¿va? Dice, y si pensáis lo contrario, estáis afrentando esa cabeza coronada de espinas y a la verdad del Evangelio. Válgame Dios, cuántas caricaturas de cristianos
que pretenden ser miembros de Jesucristo cuando en realidad son más alevosos perseguidores, porque mientras hacen con la mano la señal de la cruz, son sus enemigos en el corazón. Termino con lo fundamental que decía también San Luis Griñón de Montfort. La clave de abrazar la cruz es el don del Espíritu Santo de la alegría, del gozo y la humildad. No voy a alcanzar a darles esta parte, pero yo en mi canal de YouTube tengo ya un video donde doy una charla, porque en esta carta San Luis de Griñón de Montfort pone los diferentes tipos de queja. No significa que siempre quejarse esté mal o sea pecado o esté rechazando la cruz. Él habla, por ejemplo, la queja por causas naturales. La última vez que yo estuve en un hospital, ahorita con los problemas, ni la morfina me hacía. O sea, el Señor dice, no, tienes una hora ahí en el hospital quejándote. No, es que aunque yo no quiera, o sea, mi cuerpo reacciona. Pero hay otros tipos de quejas en donde el Señor te decía, ¿sabes qué? Ahí sí te puedes haber callado. En esta te tendrás que haber alegrado, etc. No se los voy a explicar aquí. En mi canal de YouTube ya tengo esa charla. O si no, leen la carta de los Amigos de la Cruz y ahí lo van a encontrar. Entonces me brinco un poquito esto de la alegría, pero sí centralizar mucho la alegría con la cuestión de la humildad. Dice San Luis Griñón de Montfort, mucho cuidado, no vayáis a creer como los devotos orgullosos y engreídos que vuestras cruces son grandes. Porque hay algunos que no, yo ayuno, yo me sacrifico, yo he sufrido tanto, me desprecian y paran pecho de paloma, así como que, uy, no, pues ya casi me persino, un mártir delante de mí. Mucho cuidado, no vayáis a creer como los devotos orgullosos y engreídos que vuestras cruces son grandes, que son pruebas de vuestra fidelidad y testimonio. Ahí está pasando esa cruz porque ¿sabe qué? El Señor se las manda porque usted es muy fiel a Él. San Luis Griñón de Montfort dice, cuidado con eso. No vayáis a pensar que son pruebas de vuestra fidelidad y testimonio de un amor singular de Dios por vosotros. Este engaño del orgullo espiritual es muy sutil e ingenioso, pero lleno de veneno. Y nos da respuesta, dice, mejor piensen cuando tengan una cruz, en vez de decir, me la está mandando porque yo soy uno de los mejores soldados del Señor, por eso me la está mandando a mí. Fíjate, dice, mejor piensa, opción 1, que vuestro orgullo y delicadeza os llevan a considerar como vigas las pajas, como llagas las picaduras, como elefantes los ratones, una palabrita que se lleva el viento, una nadería en realidad, como una injuria atroz y cruel abandono. Nada de que, te están llegando las cruces porque eres el elegido y todo. No, mejor porque no piensas que eres tan orgulloso que lo que es un ratoncito es un elefante para ti. O sea, segunda opción, dice San Luis Griñón de Montfort. ¿Por qué no mejor piensas que las cruces que Dios os manda no son en realidad sino castigos amorosos por vuestros pecados y no pruebas de una benevolencia especial? ¿Sabes qué? Esto me lo merezco. Nada de que, porque yo soy el mejor, el Señor me manda esas cruces porque yo sí. No, porque tienes todavía muchos pecados que purificar. Tercero, que por más cruces y humillaciones que Dios os envíe, os perdona infinitamente más, dado el número y la gravedad de vuestros crímenes. Esto es muy bueno. Si se tratara de que las cruces fueran de acuerdo a las ofensas del Señor, ya estaríamos aplastados. En efecto, dice San Luis, estos hay que considerarlos a la luz de la santidad de Dios, que no soporta nada impuro y a quien vosotros habéis ofendido, a la luz de un Dios que muere, abrumado de dolor a causa de vuestros pecados, a la trasluz de un infierno eterno que habéis merecido 1000 y quizás 100,000 veces. Es decir, al entender que el Señor no tendría que aguantarnos una. Entonces mejor bájale 3 rayitas y decir, ¿sabes qué? Mi cruz todavía es misericordiosa, porque el Señor me podría permitir, de tanto que he ofendido a Él y a mi prójimo, mi cruz tendría que ser, si tendría que ser de ese peso, uy, Dios mío, si esta que me está costando, tendría que ser 1000 veces. Entonces mejor no le presumas y dices, ¿sabes qué, Señor? Gracias por tu misericordia, que me está costando esta cruz, pero sé que mi cruz verdadera tendría que pesar muchísimo más. Y cuarto, dice, pensad que mezcláis lo humano y natural mucho más de lo que creéis,
con la paciencia con que padecéis, prueba de ello son esos miramientos. Ojo con esto que voy a decir. Esa velada búsqueda de consuelos, esas efusiones tan naturales con los amigos y tal vez con vuestro director espiritual, esas disculpas rebuscadas e inmediatas, esas quejas o más bien maledicencias contra quienes os han hecho daño, tan bien formuladas y tan caritativamente dichas, porque eso sí yo no me lo como, ¿eh? O sea, a veces dicen, es que aquel es muy agresivo en la forma de decir las cosas y todo eso. No, ¿sabes qué? Yo he conocido gente que realmente avienta veneno de una manera con dulcecito y todo, y está aventando literalmente. Me disculparán un poquito la palabra. No, hasta el día de hoy no he encontrado una buena traducción de esta palabra, pero en México le decimos los chingaqueditos, ¿eh? O mosquitas muertas que están así como que todo eso, pero cómo friegan. Por abajo y todo eso, pero como lo saben camuflar, dices a Luis Griñón, cuidado, a Dios no lo engañas, ¿verdad? Dice, también formulas y tan caritativamente dichas, ese volver y revolver deleitosamente los propios males, esa creencia luciferina de que sois de gran valía, etc. No acabaría nunca si quisiera describir aquí las vueltas y revueltas de la naturaleza, incluso en los sufrimientos. Conclusión. Dice San Luis Griñón de Montfort. Aprovechad los sufrimientos pequeños, más aún que los grandes. Mejor consejo no podemos tener. Aprovechad los sufrimientos pequeños, más aún que los grandes. Dios no repara tanto en lo que se sufre, cuanto en cómo se sufre. Sufrir mucho, pero mal, es sufrir como condenados. Sufrir mucho y con valor, pero por una causa mala, es sufrir como los mártires del demonio. Sufrir poco o mucho, pero por Dios, es sufrir como santos. Entonces no se trata tanto de que, sufrí mucho, poquito, lo que sea por amor a Dios. Y eso es lo que tiene sentido, ¿eh? Entonces, y a veces son pequeños, los pequeños sufrimientos que uno puede ir abrazando, ¿eh? Dice, por ejemplo, San Luis Griñón de Montfort, ¿tenéis en casa algún mueble inútil al cual sentís cariño? ¿Cuántas cosas te compras que son inútiles, en serio, que no lo necesitas, pero pues estaba en descuento, hermano, o lo que sea? Entonces vas llenando. El doctor Johnny Zaguirre, psicólogo de Orange, dice que a veces cuando va de shopping ahí con su esposa, dice, ella sabe lo que... Dice, pero yo salgo súper feliz de los centros comerciales, porque al ver tanta oferta, pero decir, ¿lo necesito? No. Digo, no, ¿cuánto me ahorré? Salgo bien contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía tanto que comprar, pero como no lo necesito, no lo compro, punto. Entonces dice San Luis Griñón de Montfort, ¿tenéis cariño? Dice, ¿tenéis en casa algún mueble inútil al cual sentís cariño? Dadlo a los pobres y decid, quisiera tener cosas superfluas cuando Jesús es tan pobre. Ahí está una pequeña cruz. Pero es que es mío, ese me costó. Bueno. Por ejemplo, dice, ¿os repugna algún manjar, alguna comida, algún acto de virtud, algún mal olor? Probad, practicad, oled, superaos. Eso, o sea, no estábamos hablando de que si te hace daño no. Simplemente no me gusta el hígado, etc. Pero tú dices, ¿no sabes qué? De vez en cuando voy a comer hígado. Primero sé que es una cuestión nutritiva y trato de vencerme en eso. Igual con los olores y todo esto, ¿eh? Pequeñas cruces, ahí están. Dice, ¿tenéis cariño excesivamente tierno o exagerado a una persona u objeto? Apartaos, privaos, alejaos de lo que os halaga. ¿Sentís prisa natural por ver actuar, aparecer en público, ir a tal o cual sitio? Eso yo sé que más a las mujeres, también a los hombres, pero la mujer tiene una curiosidad bueno, hay una comediante, es bastante grosera en algunas cosas, pero me parece que refleja mucho a veces lo que realmente pasa en el matrimonio y todo eso. Y esta comediante dice, no, los hombres yo no los entiendo cómo hablan. Dice, por ejemplo, me les acerco, no sé, en una fiesta y a veces que se juntan siempre las mujeres de un lado y los hombres todo eso, y tú los oyes hablando, no, cuate, no, pero no, dice, a mí me da curiosidad, ¿de quién están hablando?
Dice, ellos entienden, ¿no? Y dice, nosotros como mujeres damos detalles, dice, de fulanita de tal y todo eso. Entonces, dice, pero a mí me pone nervioso escuchar las pláticas de los hombres, ¿verdad? Porque, pero ¿de quién estás hablando? O sea, entonces, hay una cuestión de curiosidad que es una pequeña cruz que tú tienes que mandar. ¿Por qué te tienes que enterar siempre de todo? ¿Por qué tienes que saber los detalles de todo? Ahí está una cruz. ¿Eh? Entonces, sentís, bueno, eso ya le dice, tenéis repugnancia natural a determinado objeto o persona, usadlo a menudo, frecuentad su trato, superaos. En esto lo pongo sobre todo también en la ropa. ¿Eh? Puedes tener, evidentemente, que generalmente uno se compra la ropa que le gusta. Pero también a veces es bueno tener algo de ropa que no es precisamente la que te gusta y que tengas días en que te la pongas. Entonces, eso va fortaleciendo en la capacidad de abrazar la cruz, ¿verdad? Porque si siempre te complaces, pues ahí verás. Termino, dice San Luis Griñón de Montfort, si sois auténticos amigos de la cruz, el amor siempre ingenioso os hará descubrir así la cantidad de cruces pequeñas. Es el amor el que nos dice. Con ellas os enriqueceréis sin daros cuenta y sin temor a la vanidad. Hoy se me cerró aquí. Permítame. Aquí. Dice, con ellas os hará descubrir así la cantidad de cruces pequeñas. Con ellas os enriqueceréis sin daros cuenta y sin temor a la vanidad, que a menudo se mezcla con la paciencia cuando se llevan cruces relumbrantes. Y por haber sido fieles en lo poco, el Señor, como lo tiene prometido, os pondrá al frente de lo mucho. Es decir, sobre la multitud de gracias que os dará, sobre multitud de cruces que os enviará, sobre una inmensa gloria que os preparará. Pues bueno, con esto terminamos. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar, así como están, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración que es de un santo, San Charles de Foucauld, que nos ayuda muy especialmente en momentos de cruces, ¿verdad? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, con eso terminamos.